Si estás buscando los cortes de cabello más brutales para hombres en 2024, llegaste al lugar correcto. A continuación te presento los cortes de cabello más populares. Para lograrlos debes tener en cuenta la longitud del cabello y la textura deseada. Pero no te preocupes porque te explicaré cómo lograr cada uno para que puedas lucir como un auténtico rey en este 2024. El Kiff es un corte de cabello que se caracteriza por tener un flequillo largo y voluminoso en la parte de arriba, mientras que en los costados es más corto. Este corte es ideal para cabellos gruesos y ondulados, ya que con el flequillo puedes generar más volumen, peinarlo hacia arriba y hacia atrás, creando un estilo más elegante y sofisticado. Para lograr el estilo de este corte, lo primero que debes hacer es lavar tu cabello, después elegir la cera. Acá puedes elegir entre una cera brillante o una mate, ya queda en tu preferencia. Ya una vez hayas elegido la cera, debes activarla con tus manos y aplicarlo de manera uniforme en tu cabello. Lo siguiente es utilizar un peine para levantar el flequillo y enviarlo hacia atrás. Si quieres generar textura o darle un estilo diferente, puedes apoyarte de las yemas de tus dedos. Si quieres dar un aspecto más elegante, utiliza el secador mientras peinas tu flequillo hacia atrás. El corte texturizado es una técnica que ha venido ganando terreno y es muy popular en TikTok. Acá lo que realiza el estilista son cortes o capas en zonas estratégicas para crear movimiento y textura. El principal objetivo de este corte es darle mayor movimiento a tu cabello, que no se vea un cabello liso y plano. Por lo general, los estilistas en este corte utilizan navajas, tijeras de grafilado o cortes en las puntas para crear ese efecto. En ese sentido, este corte es ideal para las personas que están buscando cuerpo y volumen en su cabello y también darle un estilo despeinado y natural. El corte de cabello de boxeo se caracteriza por tener la nuca y las sienes recortados y en la parte de arriba tener una longitud entre 1 y 4 centímetros, sin agregarle detalles, sino hacer un corte simple que muestre el rostro. Este corte es ideal si tú estás buscando un estilo perecedero, decisivo y que enfatice tu carácter. Lo bueno de este corte es que es apto para todas las edades y se ve muy bien con cualquier estilo de ropa. No requiere un peinado diario y te va a venir muy bien si tienes una vida ocupada. Sin embargo, no se lo recomiendo a las personas que tengan el cabello rizado, ya que este corte se va a ver desordenado. El corte de cabello faux hat es una variante moderna del mohawk, en español el mohicano, que se caracteriza por tener una cresta más suave y menos pronunciada. En este corte la cresta se extiende desde la parte superior de nuestra cabeza hasta la parte inferior, dejando los costados más cortos. Acá puedes incluir un fade alto, medio o bajo, ya está a tu elección. Y este corte es ideal para ti si lo que estás buscando es un estilo moderno y elegante. Si en este corte quieres lograr algo más elegante y simétrico, puedes enviar la cresta hacia arriba y hacia atrás, mientras que si quieres algo más desenfadado, más descomplicado, puedes enviarla hacia un lado despeinándola con la yema de tus dedos. Pero ojo, no te pases, solo despeínala un poco para crear ese efecto de textura. El corte de cabello pompadour es un corte de cabello clásico que se ha mantenido popular durante muchos años. Este corte de cabello se caracteriza por tener un flequillo largo y voluminoso en la parte superior, mientras que en los costados y en la zona posterior son más cortos. Este corte es ideal si no quieres buscar algo muy arriesgado, sino mantenerte por un estilo elegante, sofisticado y casual. Para lograr el estilo de este corte, los pasos son muy similares al corte de cabello Kiff. Sin embargo, acá le vamos a dar más protagonismo a la zona del frente para que ese flequillo sea más épico. El corte de cabello con raya acostado es un corte que difícilmente va a poder pasar de moda, ya que es un corte clásico, elegante, casual y que funciona en cualquier ocasión. Para lograr este estilo de corte, lo primero que debes entender es que la zona superior es más larga que los costados y la zona posterior, y en la zona de los costados no va un fade completo, sino la clave para tener este corte es, dependiendo de donde elijas la raya, ya sea izquierda o derecha, dejar un poco de cabello para generar ese efecto que caracteriza el corte y darle más volumen. Para este corte sí o sí necesitas utilizar cera, puede ser brillante o puede ser mate, todo depende de tus gustos. Y si quieres algo más rebelde, más desenfadado, solo utiliza la peinilla y apóyate de la yema de tus dedos para dar esa sensación de textura, de movimiento. Mientras que si quieres algo más pulcro y elegante, te aconsejo que utilices el secador. El corte de cabello con degradado y barba es un estilo moderno, desenfadado y elegante que centra su atención en esta zona, en la zona donde comienza tu cabello y también inicia tu barba. Este corte se caracteriza por
por tener una transición completamente pulcra y limpia entre el cabello y la barba. Para lograr este corte, lo que tu estilista debe hacer es hacer un juego de guías con la máquina, ir desde la más alta hasta la más baja. Acá se puede apoyar del trimmer o de una cuchilla para hacer a ras la transición en la zona 0, por así decirlo, y en la parte de la barba es importante que la perfile y que sea un estilo de barba corta. Para este año el corte con cola de caballo va a ser muy popular porque funciona en diferentes ocasiones. Para lograr este corte es esencial que tu cabello tenga un largo considerable que te permita hacer una cola de caballo. Lo bueno de este corte es que funciona para cualquier tipo de cabello y tienes diferentes variantes: la normal, que sería el cabello largo tanto en la parte superior como en los costados, o agregarle un fade. Si tú realmente quieres hacerte este corte de cabello, es esencial que entiendas que este sí requiere un poco más de trabajo. Bañar tu cabello regularmente, utilizar acondicionador, peinarlo regularmente y previamente antes de hacerte la cola de caballo. También prestarle atención qué bandas o qué moñas vas a utilizar, que no tiendan a apretar mucho tu cabello y que se empiece a caer por fricción. El frizz texturizado es un corte de cabello masculino que se caracteriza por tener la zona superior más larga que los costados, creando un efecto de textura y volumen. Este se podría decir que es la variante moderna del frizz scrub. Lo bueno de este corte es que funciona para cualquier tipo de cabello, ya sea liso, ondulado o rizado. Sin embargo, tienes que prestarle mucha atención si tu cabello es muy grueso o muy delgado, ya que si es un cabello más grueso debes tener un fade o un degradado más pronunciado, y viceversa si tu cabello es más delgado. En general, este corte funciona muy bien para cualquier estilo y funciona aún mejor para las personas que requieren un corte de cabello fácil de peinar y fácil de mantener. Recuerda, tu cabello es una expresión de personalidad y estilo. No tengas miedo de experimentar nuevos cortes o atreverte a salir de tu zona de confort. Suscríbete para más contenido de valor. Te recomiendo que le des clic a este video.